Buenas noches, soy Filiberto Sánchez Valencia. Bienvenidos a El Umbral del Miedo. Qué gusto que me acompañen a mí, a Roberto, a Ivette, a Sandy, a Tsiri y a Su. Le damos la bienvenida a Su en este episodio, donde nos cuenta una historia bastante interesante. Y hoy no es un episodio cualquiera. Hoy no vamos a hablar de fantasmas, sombras o seres que sean de esta tierra. Hoy vamos a platicar sobre aliens, ovnis, objetos o figuras o entes que no son de este planeta y que se vuelven aterradores con el paso de sus acciones. Disfrútenlo, diviértanse y asústense. En las alturas del Estado de México, donde el clima muerde y la niebla duerme, durante días enteros sobre los campos se encuentra la comunidad de Texopa, un pequeño pueblo entre cerros que parece olvidado por el tiempo y quizá por algo más. En Texopa no hay señal de celular, las casas son pocas, las noches eternas, y desde hace más de 30 años sus habitantes han aprendido una regla sagrada. Cuando la niebla cae, nadie sale, nadie habla, nadie mira por la ventana, porque cuando la niebla baja, ellos caminan. Todo comenzó en 1993, cuando los hermanos Morales, ganaderos de la zona, salieron de madrugada a buscar una res en parto. Solo volvió uno de ellos. Hablaba en susurros, con la mirada ida y con el rostro completamente quemado, como si la piel se le hubiera derretido desde adentro. No recordaba nada, salvo una frase que repitió hasta el día de su muerte. Estaban flotando. No pisaban la tierra. Desde entonces, los más viejos comenzaron a reconocer un patrón. Cada que caía una niebla espesa que no se movía con el viento, la niebla que parecía pensar, ocurrían cosas raras. Vacas desaparecidas, gallinas muertas sin una gota de sangre, gente extraviada por minutos que al volver decía haber estado horas en otro lugar. Y siempre una figura al fondo del campo, alta, negra, inmóvil. Se les empezó a llamar hombres de la niebla y el pueblo aprendió a callar. Pero no todos callan para siempre. En 2017, un joven foráneo llamado Iván Celorio, periodista independiente y youtuber, llegó a Texopa buscando leyendas rurales. Al principio lo recibieron con amabilidad hasta que mencionó la palabra hombres flotando. La gente dejó de hablarle, le cerraron las puertas, le advirtieron con frases como aquí no se juega con ellos, aquí no se graba la niebla. Si de verdad quieres saber, quédate un martes sin luna. Y lo hizo. La madrugada del 12 de septiembre colocó cámaras en el campo y subió al campanario de la iglesia. La niebla llegó como si respondiera a su reto, densa, plateada, gélida. En su última grabación se ve claramente una silueta de más de 2 metros, cuerpo alargado, cabeza desproporcionada y algo imposible. La figura distorsionaba la niebla a su alrededor como si fuera un campo de energía. Caminaba, no flotaba, hacia donde él estaba. La grabación termina con estática. Iván desapareció durante 3 días. La policía local lo encontró en posición fetal completamente desnudo a 6 kilómetros del pueblo, dentro de una zanja. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía, y lo único que repetía una y otra vez era: ellos no hablan, ellos muestran, no son de arriba, son de abajo. Fue internado, su canal fue borrado, sus cámaras desaparecieron, pero alguien recuperó una imagen, una difusa pero clara. Un ser alto, delgado, con extremidades demasiado largas, sin rostro, flotando a 1 metro del suelo. Desde entonces, la niebla regresa con más frecuencia
y ahora no solo flota entre los campos o sobre los campos, también se cuela por debajo de las puertas. No todos los encuentros ocurren con platillos brillantes. Algunos llegan con la bruma, se deslizan, observan, no usan palabras, solo penetran la mente. Y si alguna vez estás en un lugar donde la niebla no se mueve ni con el viento, cierra las puertas, apaga las luces y sobre todo no los mires, porque si los ves, ya te vieron. Gerardo Paredes es joven técnico de sonido en la ciudad de León, Guanajuato. Trabajaba en un estudio independiente de producción radial y en sus tiempos libres reparaba radios antiguos por puro amor al arte. Un apasionado de las frecuencias, del sonido puro, del misterio que hay entre un zumbido y otro. Una noche, mientras restauraba una vieja consola Zenith de 1965, algo ocurrió. Era un sábado, 2:16 de la mañana. Gerardo giraba lentamente el día buscando una señal en AM, solo para probar el alcance. Entre los típicos chasquidos y voces lejanas de pronto algo irrumpió. Una voz suave, femenina, con un tono casi hipnótico. Bienvenidos frecuencia 114.7. Esta transmisión es para los que recuerdan lo que aún no ha pasado. Gerardo frunció el ceño. No existía tal frecuencia. El rango AM terminaba antes de llegar a esa cifra. Pensó que era alguna interferencia, una grabación, una estación pirata. Pero la voz siguió, decía nombres, fechas, coordenadas. Luis Ángel Gómez, 17 de abril del 2021. .09 en Parincutín. Él ya está con nosotros. Gerardo buscó el nombre en internet. Encontró una nota de desaparición, un joven de Michoacán, reportado como perdido. Exactamente en la noche que dijo la mujer. Exactamente en ese lugar. Pensó que era coincidencia, mala broma, o un montaje complejo, pero entonces escuchó su propio nombre. Gerardo Paredes. Noche del 24 de agosto. Parque Hidalgo. Ellos ya te eligieron. El joven se quedó inmóvil. Sintió que el cuarto se volvía más frío, que la radio vibraba con una frecuencia que no era sonora, sino mental. Durante semanas trató de volver a sintonizar esa frecuencia. Nada, solo estática. Pero todas las noches, a la misma hora, su televisor se encendía solo. En la pantalla negra, una palabra parpadeaba. Sintoniza. Y comenzó a escuchar cosas fuera de su casa. Pasos sin sombra, zumbidos en el oído derecho, sueños repetitivos donde caminaba por un desierto nocturno mientras torres de radio gigantes se elevaban a lo lejos, transmitiendo voces en idiomas que le dolían al escucharlos. Una noche decidió enfrentar la señal. Fue al Parque Hidalgo justo a las 2:16 AM. Con su vieja radio en la mochila y una grabadora conectada. La frecuencia volvió. Ya estás aquí. Y después, silencio. Gerardo nunca volvió a su casa. Lo encontraron 48 horas después, caminando por el techo de una fábrica abandonada, a las afueras de León, con la mirada perdida y una sonrisa insoportable. Llevaba el radio colgado del cuello. La grabadora seguía encendida, pero no tenía audio. Solo 4 horas de estática y un zumbido en forma de patrón. Un sonido fractal que, según los expertos, no puede producirse con tecnología terrestre. Desde entonces, la frecuencia 114.7 se ha reportado en otros lugares de México. Siempre de madrugada, siempre con nombres, siempre con advertencias. Y si alguna vez, mientras juegas con tu viejo estéreo o tu radio de coche, se desvía por accidente, y escuchas una voz que aparece hablarte directamente, apaga, no preguntes y nunca sigas la señal. No toda señal es humana y no todo mensaje está hecho para ser entendido. Algunos solo son códigos de reclutamiento y el que escucha ya está perdido.
En lo alto de la Sierra de Puebla, entre caminos serpenteantes y cielos cubiertos de neblina, está San Felipe Tlacotepec, un pueblo de no más de 600 habitantes, rodeado de oyameles, café y silencio. La historia que estás por escuchar jamás fue publicada en un periódico, nunca llegó a los noticieros, pero circuló durante años en cassettes grabados a medida de secreto, en cartas quemadas a medias y en la memoria de viejos del pueblo. Todo comenzó una noche del 3 de noviembre de 1996, a las 2:49 a.m. Los habitantes de San Felipe escucharon un estruendo en el cielo. Algunos dijeron que fue un trueno seco, otros que el suelo tembló por un instante, pero todos vieron lo mismo: una luz blanca, enceguecedora, cayendo desde el cielo a la zona boscosa, conocida como el Llano del Ojo Seco. Los primeros en llegar fueron 3 jóvenes cazadores, que vieron el resplandor desde un cerro. Lo que encontraron no era un meteorito, era un artefacto metálico. La forma era ovalada, parcialmente hundido en la tierra, con marcas imposibles y una temperatura tan baja que el vapor se condensaba a su alrededor. Y había algo más. A pocos metros del objeto yacía un cuerpo, no humano. Para las 6 a.m., el área estaba sellada. Camionetas sin placas, hombres con uniformes sin insignias y helicópteros negros aterrizaban en medio de la nada. El ejército tomó control absoluto del pueblo. Confiscaron cámaras, radios e incluso arrancaron las líneas telefónicas. Pero cometieron un error. Un médico local, el doctor Renato Villaseñor, fue obligado a asistir en la morgue improvisada en la escuela primaria donde el cuerpo sería examinado. Lo que vio esa noche cambió su vida para siempre. El doctor Villaseñor descubrió al ser como algo humanoide, pero mal ensamblado, 1,50 de estatura, piel grisácea, sin vello, no tenía boca visible, solo 2 líneas donde debería estar. Los ojos eran grandes, negros, fijos, y algo palpitaba fuera del cuerpo, como una glándula viva conectado al sistema, que no parecía ni venoso ni artificial. No sangraba en color rojo. El líquido era azul, espeso, y su estructura ósea no era rígida. Se moldeaba con los instrumentos quirúrgicos, como si el cuerpo no tuviera una forma definida. El doctor Villaseñor grabó una cinta de audio. Esa misma madrugada, en ella, con voz temblorosa, dijo: «No es terrestre, no lo es. Está vivo. Aunque su corazón no late, no es un cuerpo, es una máquina, un ser. Nos están observando, nos están analizando, y ahora saben que los vimos». 2 días después, el doctor desapareció. San Felipe fue normalizado en los registros. El objeto desapareció. El acta de defunción fue falsificada y la morgue clausurada. Pero el hijo del doctor encontró una cinta décadas después, junto con dibujos y notas médicas, escritas a mano, guardadas dentro de un frasco sellado en la cisterna de la casa. Un fragmento de su diario decía: «El ojo no tiene párpado, siempre mira, sabe quién soy y vendrán por mí. El gobierno nunca habló del caso.
Pero las noches de noviembre, cuando hay luna nueva, los perros no ladran en San Felipe, solo se esconden. Esta es la historia de Mateo Ibarra, un joven campesino de 24 años que vivía en las afueras de Papantla, Veracruz, donde el sol calienta la tierra hasta que arde, y los cañaverales se extienden como un mar vegetal lleno de secretos. Mateo era de pocas palabras, huérfano desde los 16, se había hecho cargo de la tierra que heredó de su abuelo. Tenía manos curtidas, espalda firme y unos ojos que veían más allá de lo evidente. Algunos decían que hablaba con la tierra, otros que la tierra le respondía. Pero nada lo preparó para lo que vería la noche del 12 de mayo del 2014. Esa noche el calor era asfixiante. El viento no corría y el cielo estaba limpio, estúpidamente limpio, como si algo lo hubiera barrido. A las 2:33 a.m., Mateo se levantó por el sonido de sus perros ladrando con desesperación. No era un ladrido común, era un aullido, uno que vibraba con miedo ancestral. Al asomarse a la ventana, vio que los cañaverales, esos que tantas veces había caminado en la oscuridad sin temor, brillaban, no por fuego, no por luz eléctrica, brillaban con un tono verdoso, fosforescente, como si algo estuviera flotando sobre ello. Mateo, desconcertado pero valiente, tomó su linterna, un machete viejo y salió. Los perros se negaron a acompañarlo. A medida que avanzaba, el brillo aumentaba, pero el sonido desaparecía. Ni grillos, ni sapos, ni viento, solo silencio. Un silencio antinatural, muerto, y entonces los vio. 3 figuras altas, muy delgadas, de extremidades alargadas, cabeza ovalada y sin rostro, flotaban ligeramente sobre el suelo. Se movían entre las cañas como si las hojas no los tocaran, como si fuera una proyección, pero dejaban marcas donde pasaban. Mateo se detuvo, intentó alumbrarlos con la linterna, pero la luz se distorsionó. El haz temblaba como si chocara con una interferencia invisible. Y entonces una de las figuras volteó hacia él. No tenía ojos, pero Mateo sintió que lo miraban, que algo entraba en su mente, que sus pensamientos estaban siendo hurgados, desmenuzados, analizados. Sintió una punzada en la nuca, después oscuridad. Despertó al amanecer, tendido en medio del cañaveral. Tenía el machete oxidado en la mano, la linterna hecha a pedazos y una marca circular en el antebrazo derecho. Una quemadura perfecta, como si alguien lo hubiera marcado con metal incandescente. Volvió a casa confundido, agotado, con una jaqueca insoportable, pero eso fue solo el principio. Las semanas siguientes fueron una tortura. Mateo no podía dormir, tenía visiones, soñaba con símbolos que no entendía, espirales que giraban en patrones imposibles. Sus ojos cambiaron. Ya no necesitaba linterna una noche. Su piel se volvió más sensible y lo peor, dejó de comer carne. Vomitaba todo, solo podía ingerir frutas, raíces y caña. Empezó a escribir compulsivamente, cuadernos enteros llenos de líneas y líneas de símbolos que ningún lingüista de la UNAM pudo traducir. Nadie supo qué eran. Un mes después, su tía lo encontró arrodillado en medio del cañaveral, con la mirada vacía, hablando en un idioma gutural, mientras los perros lo rodeaban, pero no se acercaban. Fue internado en un hospital psiquiátrico de Jalapa. Le diagnosticaron esquizofrenia aguda con brotes psicóticos.
Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. 2 años después, un ingeniero de telecomunicaciones de la NASA filmó un informe. Señales anómalas provenientes de la región de Papantla, detectadas exactamente en la noche del 12 de mayo del 2014. Frecuencias imposibles, presenciadas a los patrones que Mateo dibujó, coincidencias exactas. El ingeniero fue despedido. La información enterrada. Hoy, Mateo Ibarra sigue internado. No habla, no camina, solo dibuja. Y cuando hay luna nueva, si pones atención en los cañaverales, las luces verdes vuelven. No todas las visitas del cielo traen esperanza. Algunas solo vienen a recolectar lo que creen suyo. Y cuando se van, nos dejan a nosotros, para recoger los pedazos. Aquí termina el relato, pero tú decides si realmente terminó. Porque allá afuera, en algún cañaveral, todavía puede haber alguien observando. No los veas. A veces el miedo no los nos llega en la nombres. oscuridad. No los reconozcas. A veces viene envuelto en luz. Una luz que no calienta, que no guía, que no salva. Una luz que marca, que elige. Y cuando lo hace, ya no hay regreso. Esto ocurrió en el norte de México, en una estación de monitoreo satelital abandonada entre cerros y desiertos, cerca de la frontera donde el calor quema y el silencio pesa como el plomo. Una zona que según los mapas fue desactivada por el gobierno en los años 90, pero la verdad es otra, porque esa estación nunca cerró. El protagonista de esta historia es Joaquín, un técnico electrónico desempleado que encontró un trabajo nocturno en una estación, o para ser precisos, en esa estación. Le pagaban bien, demasiado bien para solo vigilar las pantallas y registrar cualquier señal inusual. Le advirtieron que no debía abandonar el lugar, que debía mantenerse dentro del perímetro desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, y que si escuchaba sonidos afuera, no debía mirar por las ventanas nunca. Las primeras noches fueron muy normales. Pantallas vacías, cámaras térmicas, radares, todo en blanco, todo tranquilo, hasta la noche número 7. A las 3:09 de la mañana, las pantallas se apagaron por un segundo y luego una figura apareció en una de las cámaras térmicas exteriores. Alta, delgada, inmóvil, a 12 metros del portón, sin emitir color. Joaquín reinició el sistema. Pensó que era un error, pero al mirar de nuevo, ya no había una figura. Había 3, una enfrente de cada entrada. Y no emitían calor alguno, como si no estuvieran vivas. Esa noche no durmió. Colocó las cámaras en loop, trató de razonar. Incluso se dijo que tal vez era una falla, hasta que un zumbido comenzó. Un sonido bajo, vibrante, como una descarga eléctrica dentro de su cráneo. La sintió en la lengua, en las encías, en los dientes y luego en el techo del lugar. Una sombra se arrastró. No voló, no caminó, se deslizaba, como si el aire hubiera tomado forma y lo estuviera oliendo. Joaquín gritó, corrió al cuarto de seguridad, cerró la puerta y por la radio escuchaba su propia voz. No los veas, no los nombres, no los reconozcas. A la mañana siguiente un supervisor encontró a Joaquín con la mirada perdida. El rostro desfigurado de terror, escondido bajo la mesa del monitoreo. Lo único que dijo fue, me vieron, me eligieron. Lo llevaron a una clínica psiquiátrica privada en Sonora. Nunca volvió a trabajar.
No volvió a hablar. Pero cada noche, a las 3:09 de la mañana, se levanta de su cama con los ojos cerrados, camina hasta la ventana y susurra nombres que no existen, nombres que no son humanos. Desde aquella noche, la estación fue finalmente sellada. Pero hay quienes dicen que si uno se acerca al lugar, con un poquito de suerte en la madrugada, puede ver una luz azulada flotando sobre el tejado y escuchar un zumbido bajo, profundo, como si alguien o algo siguiera buscando al siguiente técnico de turno. Algunos mencionan que las luces en el cielo son un mensaje. Otros aseguran que son advertencias. Pero nadie, absolutamente nadie, te dice lo que pasa cuando esas luces bajan. Cuando no solo las ves, sino que entran en tu vida. Todo comenzó con una transmisión interceptada, una que jamás debió llegar a nuestros oídos. Y fue Luz quien la escuchó primero. Era como una voz metálica, ahogada. Decía algo en un idioma imposible, pero yo lo entendía. Decía: la brecha ha sido abierta. Estás marcada. Luz trabajaba en una estación de monitoreo de señales para un proyecto universitario. Lo que parecía una rutina cualquiera se convirtió en la peor noche de sus vidas. O mejor dicho, la peor noche de nuestras vidas. Yo estuve ahí con ella, vi lo que no debía, escuché lo que no era definitivamente humano. La señal venía del cerro, la muerte donde no hay antenas ni nada. Yo sentí como si algo se metiera en mi cabeza y entonces vi la luz negra. Era una oscuridad muy visible, eso dijo. Una forma que absorbía todo lo que tocaba. Era como un hueco flotante, como una sombra imposible de enfocar, pero que sangraba en la realidad. Esa noche subimos juntos al cerro. No sé por qué lo hicimos. Algo definitivamente nos estaba llamando. Yo no podía detenerme. Sentía que si no iba, algo peor pasaría, como si ya no tuviera voluntad. La vimos, una figura alargada, desproporcionada, como si el cuerpo no respetara las reglas humanas. Era blanca, sin ojos, sin boca, y nos miraba. ¿Sí? Nos miraba sin cara. No era de este mundo, se metió en mi cabeza, me hablaba desde dentro. Corrimos, pero no importaba cuánto corres. No importaba cuánto estábamos haciendo por salir, la brecha estaba dentro de nosotros. El bosque se volvió un laberinto, los árboles parecían gemir y cada paso nos alejaba más de lo que conocíamos como realidad. No corras, no lo intentes. No tienes salvación. Ya viste la luz negra. Desperté solo, en medio de un campo de tierra quemada. Luz no estaba. Ni huellas, ni señal, solo el zumbido de fondo, ese maldito pitido que taladró el alma. 3 días después, Luz volvió. Caminó hasta mi puerta como si nada, pero sus ojos ya no eran los mismos. La brecha no se cierra, solo se expande. La verdad, yo quiero creer que lo que nos llevó esa noche no era real. Pero sé que desde entonces, cuando apago las luces,
Cuando el silencio me traga, vuelve ese zumbido y en la oscuridad siento con toda mi alma que esa figura blanca me espera.